Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Hola, buenas tardes. Como todos los domingos, acá estamos. Soy Graciela Fernández Mejide. Este programa se llama ¿Por qué? Es un programa que plantea preguntas y pide respuestas a nuestros invitados para pensar la Argentina. En el prólogo de un libro, Controlando la corrupción, de Robert Klitgar, en 1994, es decir, no es de ahora, cita a una guatemalteca, María Altolaguirre, que decía: cuando en una sociedad el sinvergüenza triunfa, cuando se admira al abusador, cuando los principios dejan de existir y solo prevalece el oportunismo, cuando el insolente gobierno y la gente lo tolera, cuando todo se corrompe pero la mayoría permanece quieta porque espera su tajada, ¿de qué tiempo se trata? ¿Del tiempo de esconderse, de suspender la lucha? ¿Tiempo de dejarse ser un Quijote? ¿Es tiempo de repasar nuestras actividades, reevaluar las que nos rodean y regresar a nosotros mismos? Es una pregunta. Como vemos, es un problema que viene de largo, mucho anterior, incluso al 94, por eso se hace la investigación y lo vamos a discutir, que nos van a ayudar Patricia Bullrich y Hernán Charosky. Patricia es doctora en Ciencias Políticas, actualmente es diputada nacional, fue ministra de Trabajo y de Seguridad y además preside la Convención de Unión por Todos. Y Hernán Charosky es sociólogo, máster en Políticas Públicas, es consultor de Transparencia Internacional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. También fue director ejecutivo de Poder Ciudadano y hoy es investigador de CIPEC. Gracias por comunicarse con nosotros, por estar con nosotros. Y aquellos que quieran comunicarse, es decir, yo le agradecía recién a Patricia y a Hernán, y les digo a ustedes que nos están escuchando, si quiere escribirnos, hágalo a porqueprograma@gmail.com o véanos en YouTube de la radio La 1110. A ver, Patricia y Hernán, ¿qué respuesta le daríamos a esta señora Altolaguirre? ¿Nos escondemos o qué? Bueno, en primer lugar, lo que dice Altolaguirre lo dice el Martín Fierro, lo dicen varios tangos en la Argentina, ¿no? Esta idea de la relación entre el vivo, la viveza y la humildad, el trabajo, la idea de hacer las cosas quizás no tan iluminadamente, pero más honestamente. Me parece que esta respuesta para mí tiene un solo camino, que es que hay que tomar el camino de la humildad, de ser realmente, digamos, de que la sociedad, de que las mismas reglas en las que vivimos, que nosotros mismos construimos, nos impidan esas conductas. Es decir, que tengamos una especie de entorno legal, de cultural, familiar, que impida que el vivo, que la viveza, que el robar, que el usar mal los fondos del Estado o inclusive los privados sea una picardía. Yo creo que ese es un tema que en la Argentina implica una transformación de nuestras propias conductas y necesitamos como una especie de obligación, de tiempo, de obligación, hasta que eso se
se haga carne, nos acostumbremos y podamos realmente vivir en el marco de una sociedad donde prevalezca la honestidad. No va a prevalecer per se, va a prevalecer si realmente construimos las normas que impidan la impunidad. Hernán, vos investigás específicamente el tema corrupción. ¿Qué nos dirías? Yo quería tomar una cosa que decía Patricia y largar desde ahí, ¿no? Que es, Patricia hablaba de una especie de medio ambiente, ¿no? De entorno, decías, de entorno institucional, ¿no? Que no es solamente normas, porque quizá en muchos países, inclusive el nuestro, las normas están, el problema es si se cumplen y si tenés instituciones para cumplirlas. Pero, digamos, lo que decía Patricia es si se genera un medio ambiente institucional adecuado, entonces vas a tener incentivos para que las conductas sean más adecuadas y más lejos de la figura esta del sinvergüenza. Sin embargo, me acordaba de algo que dice Graham Greene en El tercer hombre, ¿no? Que el tercer hombre es una historia de corrupción, básicamente. Y entonces uno de los personajes que está involucrado en esa trama de corrupción dice: la corrupción funciona como un partido totalitario. Y me parece que es una idea muy interesante, porque a diferencia de esta noción del sinvergüenza, ¿no? De que es el malo, que es la excepción a la regla, pero que es lo suficientemente inteligente para salirse con la suya, cuando la corrupción se vuelve sistémica, ya no es un tema de sinvergüenzada o de viveza, sino que es un tema de un medio ambiente institucional opuesto a lo que decía Patricia recién, o sea, en donde los incentivos están dados para funcionar de determinada manera, en la cual, por ejemplo, se desvían fondos públicos, o se retienen servicios que se deberían dar, o se le provee al Estado de bienes o servicios peores de los que se deberían dar, y entonces eso genera una diferencia económica que después comparten el tipo del sector privado que provee con el funcionario que lo contrata. Entonces, cuando eso se empieza a transformar en un sistema de reglas y en un sistema institucionalizado, termina siendo un poder. Termina siendo un poder y termina siendo un entorno institucional al cual la gente, cualquier funcionario, cualquier miembro de la burocracia pública, empieza a adaptar su conducta a esa regla y a esa institucionalidad. Y la democracia misma se empieza a sesgar hacia ahí, porque eso genera caja política, financia campañas, fortalece las chances de un candidato en detrimento de otro que no tiene acceso a esos fondos, genera el incentivo de que el que llega quiera hacer caja, porque de otra manera si no va a perder. Entonces, más allá de la figura del sinvergüenza, que puede estar en los orígenes quizá del problema, y no estoy del todo seguro, el problema es el entorno institucional, ¿no? Es cuando esto se vuelve un sistema, y un sistema que alimenta al poder, y que inclusive tratar de cambiarlo significa arriesgarse a perder el poder. O sea, para cambiarlo realmente hace falta poder. Ahora, para llegar al poder y cambiarlo se corren riesgos que son paradojales, ¿no? Puestas las cosas así, uno podría decir, bueno, de últimas es el desarrollo, si uno lo toma ligero, ¿no?, del poder, y la gente decide, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿En qué me perjudica a mí en la vida cotidiana? 11. La respuesta es 11. Claro. 11 y los trenes. La calidad de los trenes. Los trenes se encabalgan uno encima del otro, ¿no? Chocan y terminan encimados. Porque ahora, fíjate que aparecen muchas noticias que suenan un poco operadas de enfocar en el maquinista, en el error humano y todo más. Que pudo haber existido, no digo haber que no. Ocurrido. Pero cuando vos ves las fotos de los vagones encabalgados los unos sobre los otros, y que te dicen, digamos, por lo menos los que saben, que eso tiene que ver con la calidad de los coches y con la falta de mantenimiento, que es que si no se hubieran encabalgado como se encabalgaron, hubieras tenido muchísimas menos víctimas. Claro. Ahí te das cuenta dónde afecta en la vida cotidiana, ¿no? Cuando los servicios son malos, cuando, qué sé yo, una de las principales modalidades de corrupción, y Patricia en esto seguramente conoce tanto más que yo, por ejemplo, con el tema de servicios de salud y obras sociales, es cuando el proveedor da menos servicios de los que debería dar, se genera una diferencia económica que comparte con un funcionario corrupto que en realidad lo debería controlar. Uh-huh. Y el que se perjudica ahí es el que, en vez de esperar 3 días para un turno con el médico, espera 2 semanas. En todo acto de corrupción tenés por lo menos 2 puntas, cuando no hay 3. El que quiere una ventaja para hacer un negocio, el que por tener determinado puesto
concede esa ventaja y el intermediario. ¿Es así, Patricia? Sí, bueno, puede haber distintas maneras, ¿no? En general, lo primero que hay que hacer es, de alguna manera, clasificar, y en esto me parece que viene el cambio fundamental, es el tipo de Estado que vos tenés. Y hay estados que son depredadores, ¿no? Es decir, que generan depredan permanentemente los fondos públicos, y eso se ve en una descapitalización permanente del país. Es decir, el país que podría tener una cantidad de autopistas, de aeropuertos, de puertos, de mejores servicios sociales y demás, no los tiene. Ese es el primer actor, cómo funciona el Estado. A partir de ahí, ¿por qué? Porque a partir de ahí están las conductas individuales, cómo dentro de ese Estado que te permite esa lógica depredadora, funciona el funcionario. Si el funcionario se adapta, sigue esa manada, o se diferencia y dice, no, yo no voy a entrar en esto, yo no estoy en el Estado para robar, sino que estoy para cuidar la plata de la gente. Bueno, ahí lo individual tiene un peso, por supuesto. Es decir, ¿por qué? Porque hay excepciones. El otro día el Papa dijo, es difícil no ser corrupto en política. Bueno, pero se puede, no es que no se pueda. Te lo garantizo. Exactamente, se puede. Entonces, me parece que... Además de que se debe. Entonces, el segundo tema es la actitud individual. El tercero es la acción privada. En la acción privada vos podés tener empresas que dicen, o funcionarios de empresas que dicen que no tienen ningún tipo de posibilidad de hacer cosas en un país si no es bajo ese entorno, bajo ese medio ambiente, como decía Hernán, o tenés empresas que te dicen, yo no puedo aceptar este medio ambiente. Por ejemplo, esto se vio muy claro en las privatizaciones en la Argentina. No puedo aceptar pagar coima. Claro, no puedo aceptar. Por ejemplo, esto se vio claro en las privatizaciones en la Argentina, con una excepción de una empresa norteamericana que fue IBM. Todas las privatizaciones fueron a manos de empresas europeas que aceptaban de alguna manera, inclusive en Alemania se aceptaba legalmente, que se pudieran pagar coimas porque era el modus operandi de los países donde hacían este tipo de negocios, o las normas norteamericanas que lo impedían. Todas las privatizaciones en la Argentina fueron empresas europeas, cerraron en ese marco. Entonces, ese es el otro tema. Nosotros necesitamos en nuestra legislación profundizar también el rol que tiene el privado. Eso es muy importante. Muy bien, seguimos en el próximo bloque. Bueno, escuchamos Vuelta por el Universo. Cerati y Daniel Melero estuvieron con nosotros, y la verdad que a todos les gustó mucho, a nuestros invitados. Uno dice, o escucha decir, o he escuchado decir, estos roban pero hacen. Y por otro lado, hay hoy por hoy una convicción que se instala: la corrupción empieza con Kirchner, o con los Kirchner. ¿Qué hay de eso, Hernán, de ambas situaciones? Empiezo con lo primero, lo de roban pero hacen, ¿no? Que tiene como la idea subyacente de que hay una dicotomía entre hacer las cosas sin estar atado a reglas, o atarte a reglas y ser ineficaz. Esa parece ser la disyuntiva que está detrás del roban pero hacen. Y tomando un poco la historia que contaba Patricia de las privatizaciones, bueno, en primer lugar, ya uno se recuerda las privatizaciones, tiene claro que la idea de que esto empieza con el kirchnerismo es absurda. Así es muy anterior. Y la corrupción, y es muy anterior a las privatizaciones también,
si uno piensa, digamos, el rol de lo que se llamaba la patria contratista, que era básicamente la relación oscura entre proveedores y funcionarios en gobiernos civiles y militares, la corrupción existe desde hace mucho y como un factor de poder importante desde hace mucho. No empezó ni con Menem ni con Kirchner. Va cambiando y va teniendo nuevos rangos posiblemente, pero esa es otra historia. Ahora, volviendo a lo del roban pero hacen, esta idea muy perversa, ¿no? De que tenés que elegir entre hacer las cosas o someterte a las reglas, es falsa. Y el ejemplo que daba Patricia recién sobre la historia de las empresas norteamericanas y las europeas es un buen ejemplo, porque las empresas norteamericanas, por una legislación norteamericana que es digamos, la ley contra el soborno internacional en Estados Unidos, las limitó mucho desde el principio a no hacer negocios en esta clase de medio ambiente. Es decir, no es una cuestión de bondades, sino de leyes eficaces. Exactamente, la ley de soborno internacional en Estados Unidos se cumple, y si a un empresario norteamericano lo encuentran sobornando en el exterior, puede tener penas muy graves y multas tremendas. Y los europeos no las tenían en esa época, o sea, principios de los 90. Pero fue cambiando el esquema, porque entre otras cosas los empresarios norteamericanos le empezaron a decir a su gobierno, bueno, está bien, yo me someto a esta ley, pero tengo el campo inclinado, estoy peleando contra gente que puede hacer algo distinto. Entonces el gobierno americano empezó a hacer lobby en todos los foros internacionales para que los europeos también se sometieran a este tipo de leyes, hasta que finalmente lo lograron. Y entonces, por ejemplo, la OCDE tiene una convención también contra la organización contra la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que reúne a los principales países desarrollados. Generó el cambio que hizo Alemania, ¿no? Claro, y entonces el ejemplo que daba Patricia de Alemania, que también era aplicable a Francia, después cambian la legislación justamente de acuerdo a esta legislación internacional, con lo cual la política puede ser un instrumento de transformación en este sentido. En este caso, la política internacional. Vos tenías el campo inclinado en favor de los europeos porque estaban menos sujetos a cosas, o sea, podían coimear pero hacer, pero la política internacional lo que generó es la oportunidad también de nivelar las cosas y de generar instituciones que fortalezcan la posibilidad de sacar la corrupción de los negocios. ¿Y por qué crees vos, Patricia, si estás de acuerdo, que influyó esta mirada internacional? ¿Por qué se vieron obligados, digamos, los europeos de alguna forma, no? Bueno, los europeos se vieron obligados por sus propias, digamos, por la convivencia de la misma Unión Europea, que en Alemania había una legislación que permitía, que hacía legal el soborno, y hubo un escándalo con el tema Siemens, que no fue solamente en la Argentina, sino que fue también en varios países africanos. Y a partir de ahí se dieron cuenta que necesitaban cambiar esa mentalidad y ya la sociedad no permitía esa mirada, porque además es una mirada muy discriminadora, porque es decir, claro, bueno, yo en mi país tengo ciertas reglas y cumplo. Ahora afuera, como son medios ladrones y qué sé yo, acepto esa legislación. Estimulo que sigan siendo. Claro. Ahora, en relación a las dos... Y lo aprovecho. Claro. Y aprovecho y hago los negocios. Genera oportunidades. Claro. Es decir, es una mirada, digamos, mantiene la lógica colonialista, digamos, europea. Dos cosas, ¿no? Roban pero hacen. Bueno, primero, no solamente hay que hacer una mirada política, hay que hacer una mirada matemática o geométrica, ¿no? Si uno dice... yo hago 100 kilómetros de autopistas robando un 20%, si no robase ese 20%, haría una cantidad mucho mayor de autopistas. Entonces hay una cosa concreta, es decir, que es mentira, es absolutamente mentira esa frase que, digamos, que se compara con la idea de que hay otro que no hace y que entonces es más ineficiente y entonces prefiero la eficiencia corrupta que la ineficiencia. Y en realidad es una gran mentira, porque uno a lo largo de la vida va acumulando cosas que deja de tener. En relación a la frase de si el kirchnerismo... si se comenzó o no la corrupción con el kirchnerismo. Yo creo que cambió
el tipo de corrupción. Claro. Es decir, yo creo que la corrupción que nosotros más vivimos en la Argentina durante prácticamente nuestra historia es la corrupción de la coima. Es decir, yo pido por darte un determinado obra pública un porcentaje. Puede ser hasta porcentajes altísimos. Ahora, en la era kirchnerista hay una lógica de la apropiación de las empresas que se dio en muchísimos casos. En algunos casos se las quedó en el Estado y en otros casos las cambiaron de dueño. Por ejemplo, el famoso caso del casino del Puerto de Buenos Aires, que lo tenía una empresa española, Cirsa, que comenzó un acoso muy fuerte en complicidad con los gremios y demás, y el casino se lo terminan dando a Cristóbal López. Es decir que hay las tierras fiscales vendidas a $7 y luego revendidas a cualquier precio. Es decir, ese tipo de apropiación que termina en el caso Chicone. Es decir, por eso no se puede tomar Chicone como un gesto individual de Vudú y sus amigos marplatenses, sino que está como en una especie de contexto y de camino, donde la idea es, me quedo con la empresa. Cuando uno ve Venezuela, en Venezuela, el régimen chavista se quedó con las empresas, y no solamente con las empresas, se quedó con empresas, con campos, con casas, y directamente las apropió y modeló la decadencia soviética. Iban los burócratas chavistas y los burócratas a vivir a esos lugares, a tratar de administrar. Para darte un ejemplo argentino que es interesante, la empresa de tubos sin costura que tenía Venezuela, que estaba administrada, que era de Techín, que fue expropiada, hoy no funciona. ¿Por qué no funciona? Por ineficiencia. Por ineficiencia, porque no es fácil manejar una empresa así. Y luego le pidieron a Techín que vaya a administrar la empresa que le habían expropiado, y Techín dijo, no como voy. Un gerente. Claro, como un gerente de tu negocio, porque yo no lo puedo administrar, no es fácil. Bueno, seguimos en la próxima tanda.